nos quedamos en este teoremita que nos estaba dando el equivalente a cuál era la variación cuadrática, bueno, más bien el equivalente a esta integral de u cuadrada ds, ¿no? Para las integrales estocásticas. Y el reemplazo era este cachito de por acá, ¿no? Entonces decíamos que era equivalente que si teníamos una martingala de estas generales, era equivalente que tener una buena, ¿no? Una de verdad, a tener esta condición de que la esperanza del supremo, perdón, a tener esta condición de que la esperanza de la variación cuadrática en el punto final fuera finita. ¿Okay? Y además teníamos que, no nada más eso, en ese caso, en el caso de que fuera una martingala de verdad, se tenía una cota para el supremo de la martingala, ¿no? Había una segunda parte que nos decía que si especializábamos el caso para cuando parábamos la martingala en un tiempo t, pues se valía lo mismo, lo cual a mí se me hace relativamente trivial. Entonces, hicimos la mayor parte. Creo que nos faltaba ver que si alguna de estas propiedades se cumplía, entonces esta martingala era uniformemente integrable y se tenía esta identidad por acá. Yo creo que los pasos que faltan se pueden ver más o menos fácil. Esto realmente de lo que sale es que, pues esto es una martingala, ¿no? O sea, si paran en un tiempo dado, en un tiempo de paro que reduzca la martingala local, pues nada más tienen esta identidad básicamente, ¿no? O sea, esto sería una martingala, si la paran, entonces las martingalas paradas satisfacen esta igualdad. Lo único que hacen al final es sacar el límite cuando los tiempos de paro que reducen se van a infinito. Entonces, esa era la filosofía del teorema. Yo creo que se los dejo que lo completen. El resto de la prueba vamos a poner que queda de tarea. Me parecía que sí se las encargué en el Classroom. ¿Me podrían decir si sí? Sí, no, finalizar la última prueba. Así es, finalizar la última prueba, que era este cachito. Se entrega hoy, creo. Se entrega hoy, pero realmente no es nada lo que falta. O sea, miren, lo que tienen que probar es que, o sea, si tienen esta propiedad, pues entonces esto se cumple, por ejemplo, para ver que es una martingala. Y pues ya la tienen, porque nosotros probamos más o menos una identidad bien parecida. O sea, vean, o sea, la heurística era que esto era igual a esto, que era menor o igual que esto, para un lado, ¿no? Y eso pues es trivial porque nada más una vez o sea, si se valiera que fuera una martingala, se valdría eso. Como no se vale, entonces la paramos, ¿no? La paramos y lo único es que teníamos que introducir un tiempo de paro adecuado, que era un tiempo en el que se controlara esta variación cuadrática. Y pues ya, hacíamos eso y teníamos, perdón, no es cierto, no, la paraban, pero sabían que las paradas en el tiempo que reduce se satisfacen en propiedad de martingala. Si las paran en el mínimo entre esos tiempos y el SN, pues también son. El punto es que en estos tiempos de paro la variación cuadrática está controlada. ¿Saben qué? Miren, no sé si ustedes usaron muchas veces los argumentos de condicionar, ¿no? O sea, siempre entró a avanzada, yo usaba que cuando algo no era integrable, que necesitaba probar una cosa en el límite, lo que hacía era que truncaba la variable aleatoria y le hacía cosas. Pues estos tiempos de paro para las martingalas es el equivalente. O sea, es como un condicionante, ¿no? Haces que el proceso no se salga de cierto régimen, ¿no? Que satisfaga una propiedad que controla a tu variable de interés, ¿no? En este caso, nuestra variable de interés era al mismo tiempo la variación cuadrática y el proceso m cuadrado. Entonces, pues nada más podemos, por ejemplo, poner el ínfimo de que pase esto y que al mismo tiempo la martingala esté acotada por m, alguna cosa así. O sea, ustedes pueden controlar, pueden usar los tiempos de paro como una especie de condicionante. Y ya después, cuando sacan el límite, cuando n tiene infinito, se aprueban identidades para los procesos parados y después sacan el límite cuando n tiene infinito y eso les da las propiedades, normalmente las propiedades generales. Entonces, me parece que este era el último resultado importante de esta sección. Lo que faltaría sería ya, maravilloso, es introducir ya el concepto de variación cruzada. Entonces, esto termina la prueba de las propiedades básicas de la variación cuadrática. Ahora vamos a ver la variación cruzada.
¿Recuerdan cuál era el... Si la martingala era una integral estocástica de un proceso estocástico que ya saben las propiedades que satisface, debe ser progresivamente medible o continuo y predecible, y está integrado con respecto al browniano? Entonces, la variación cuadrática de esta cosa, nosotros vimos que es igual a... Bueno, no lo vimos, pero vimos que el cuadrado menos esto por la propiedad de isometría era una martingala. Entonces, la variación cuadrática de esto es la US cuadrada de S, ¿no? Ahora, fíjense que la estructura que tiene esto se ve como de cierta manera una norma cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué tal si consideráramos, o sea, esto es un caso particular de esto, ¿no? O sea, supongamos que tenemos esto es lo que ya sabemos. Y esto dijimos que era importante porque te decía algunas propiedades acerca de que, bueno, si esto era cuadrado integrable, si esto era al final, vamos a ver que si es un browniano, por ejemplo, es cuando esto es una identidad. Entonces, ¿qué tal si satisfacemos, si definimos esta otra cosa que sea una integral de una BSD? Esto es solo motivación, ¿no? Esto es motivación. Y eso va a explicar un poquito por qué es un triangulito como esta notación. Entonces, podríamos tratar de definir esto, el lado derecho, como un producto interno, ¿no? Entonces sería UDS, BDS, DS, y esto pues realmente es un producto interno en el espacio de funciones de cuadrado integral, es el CRT, ¿no? Esto es el Hilbert más clásico que tienen que no sea trivial. Entonces, esto lo definen como M con M tilde, en el caso de que sea una integral estocástica. Y esto tiene propiedad de que les satisface o sea, todo lo que vieron de isometrías y el nombre isometría viene de que pues, si se preservan métricas y están en un espacio de Hilbert, pues tiene sentido que traten de ver si se preservan ángulos, o sea, no preservan ángulos, perdón. Si pueden poner esa preservación de distancias, de longitud, mediante pues, ángulos, productos internos. Entonces, vamos ahora a tratar, ya interpretamos a esta cosa como una medida, como una especie de medida de longitud, ¿no? O sea, vimos que, por ejemplo, si la variación cuadrática era 0 para una martingala, pues debería de ser la martingala exactamente igual a 0, ¿no? Era una identidad trivial que salía del hecho de que esto era una martingala, ¿no? Si esto es una martingala, las esperanzas son constantes y por lo tanto la esperanza de mt cuadrada sería igual a 0. Ok. Una martingala que empieza en 0, perdón. Entonces ya interpretamos a como una especie de longitud o de... ¿Sí me escuchan, verdad? Ya interpretamos como una especie de longitud, de magnitud de m, ¿no? Porque, o sea, lo que vimos que era que, por ejemplo, vimos que si esto se satisfacía, que si la martingala empezaba en 0 y la variación cuadrática era igual a 0, entonces la martingala era igual a 0, ¿no? Entonces, de cierta manera le está diciendo, bueno, es una especie de medida de longitud de la m. Bueno, ahora vamos a tratar de ver eso como un producto interno. Vamos a definir, vamos a ponerle bien esta medida de una especie de producto interno. O sea, la respuesta evidentemente sí, porque si no, no hubiera sido de esta la notación, ¿no? Pero bueno, viene esta medida de una especie de producto interno. Y pues sí, pueden definir ustedes la variación cruzada entre dos martingalas locales, definición. Si tenemos dos martingalas locales, MN aquí lo ponen acá. Son dos martingales locales. Definimos su variación cruzada como lo siguiente.
variación cruzada entre estas dos cosas es, ¿se sabe el truquito clásico de salir de distancias a productos internos? O sea, si ya conocen eso, y si ya conocen esto, ¿saben cómo definir este? Palomita, ¿saben cómo definir este? Pues sí, con polarización. Y de hecho todo lo que va a seguir es nada más polarización realmente de todo lo que hemos visto. Es una, digo, es una definición simplona a lo mejor, pero van a ver que un montón de propiedades se valen simplemente por polarización. O sea, lo definimos de esta manera. Es M, T menos M, T. Siempre pueden definir estos objetos les quedan, siempre y cuando la variación cuadrática satisfaga, o sea, estos términos satisfagan ciertas condiciones, una condición bueno, de paralelepípedo, ¿cómo se llamaba esta condición? Bueno, da igual. Muchas circunstancias, en este caso en particular, pueden ver a así conocían como esta especie de medida de métrica, ¿no? Una norma. Entonces, si interpretas esto como una norma, pues esta es la clásica fórmula de polarización de cómo recobrar el producto interno a partir de la norma, siempre y cuando la norma satisfaga ciertas propiedades. Entonces, algunas propiedades que se van a satisfacer, esto va a ser definición, y no he hecho nada mágico, nada más pura definición, definimos esto como esto, pero el siguiente teorema les va a dar una interpretación hermosa de todo esto, ¿no? Bueno, hice proposiciones, que lo voy a copiar. Entonces, por el momento definimos todo con polarización, pero miren, ¿cuál era la propiedad no apunten esto, la propiedad de la variación cuadrática era la siguiente, tenían una martingala, le elevaban al cuadrado y le restaban esta cosa, y les quedaba martingala local, ¿no? Bueno, eso ahorita vemos el equivalente a este pedacito de por acá. Eso podría definirnos de cierta manera o sea, piensen en esto como la versión producto interno del MM, ¿vale? Ahora, eso lo vamos a traducir como algo que ahorita lo voy a poner, ¿no? Esa a lo mejor es menos intuitiva y este es el equivalente a lo que dijo Luis versus, ahorita les voy a poner lo que dije yo. Lo que dije yo, que era la manera de definir la variación, la variación cuadrática para mí era la siguiente, era si tenían una partición, que era una asociación de particiones, T0n menor a TPNN, y esto que era igual a T, era una asociación de particiones anidadas. Con mesh convergente a cero, o sea, con el mínimo entre dos consecutivas yéndose a cero. Entonces, para nosotros la variación cuadrática era la suma, un teorema que vimos es que la variación cuadrática coincidía con esta suma de I igual a 1pn, de m de I menos mti menos 1n al cuadrado, ¿no? Esto convergía a la variación cuadrática. Ahora, chequen la estructura de esta suma. La estructura de esta suma, si se fijan, se ve como un producto interno, ¿no? Al cuadrado. Entonces, si le ponen una n aquí, ¿no? Y tienen polarización, lo más natural es que tengan esta condición de por acá. ¿No? Espero haberlos convencido con la peliculita, pero pues es cierto. ¿Por qué? Porque este lado de la izquierda ya era un producto interno. Entonces, cuando le hacen polarización, el producto interno se ve exactamente como el producto interno de Rn. No hay magia ahí. O sea, esto ya era un producto interno al cuadrado. Y del lado derecho, lo que estaban haciendo era la fórmula de polarización que se traduce en polarización del lado izquierdo. Entonces, esto ya hecho es un teorema. O sea, lo que les acabo de poner es la prueba del teorema de que estos pedazos convergen este objeto que acabamos de definir. Bueno, obviamente cuando n tiene infinito, ¿no? Ok. Y entonces, si esto se satisface, ¿no?
Pues esto tiene, de ahí viene el nombre de variación cruzada, porque son como estructura de producto interno para la aproximación esta de las variaciones cuadráticas, ¿no? A lo mejor no es tan de análisis, pero al menos desde el lado de probabilidad siento que suena más o menos razonable. ¿Okay? Segunda propiedad, el mapeo. El mapeo que manda pues una tupla de estos, un par de estos a su variación cruzada es bilineal y simétrico. Lo cual no se me hace evidente de la propiedad que les voy a poner aquí arriba. ¿Okay? ¿Cuál creen que es el equivalente? O sea, este es el equivalente a ponerle cuadrados que se van a la variación cuadrática. ¿Cuál es el equivalente a este? Pues no sé, pero supongo que sería M por N menos el producto interno es martingala local, ¿no? Así es así es. Realmente, este teorema, esta proporción que le estoy poniendo, es muy poderosa, pero ya es trivial de probarse con lo que vimos. O sea, este es el teorema que les quiero poner, y este es en probabilidad, perdón. Hasta abajo es convergencia en probabilidad. ¿Ok? Y hay más cosas, evidentemente. Ahí va. O sea, estas cosas son una reciclada de lo que hicimos con la variación cuadrática. O sea, solo estoy poniendo todas las propiedades de la variación cuadrática en términos de la variación cruzada. Entonces, ¿qué más le sabíamos a la variación cruzada? Es número 4. Bueno, eso está medio simplona. Para todo tiempo de paro, ¿sí? Nosotros habíamos visto que el m parado dentro de la variación cuadrática se podía salir, ¿no? Entonces se va a leer lo mismo para este caso. El m parado con n de t parado debería de ser igual a... Yo lo que les recomiendo es que piensen todas estas propiedades. A mí lo más intuitivo que se me hace... O sea, lo más fácil, la herramienta más fácil para probar propiedades siempre es esta, o casi siempre es esta. Pero la herramienta más útil para imaginarse qué propiedades se satisfacen es esta otra de por acá. Por ejemplo, la linealidad de aquí se me hace trivial, ¿no? Y de acá, no tanto. Entonces, lo mismo para este cacho. ¿Qué tal si para la martingala en un tiempo t? Pues todos estos se van a estar anulando. Entonces, si la paras en un tiempo t, los que sigan, unos se van a empezar a hacer cero. Y por lo tanto, los que sigan de por acá también se van a empezar a hacer cero. Por lo tanto, esto debería ser lo mismo que el m parado en n. Digamos, paramos y lo mismo si lo ponemos al revés, ¿no? Pero pues es... Parar los dos es lo mismo que parar uno. ¿Por qué? Porque se van a empezar a anular uno de los términos que tengan en la cuadrática. Y es lo mismo que simplemente tomar el original y parar al final. ¿Por qué? Pues al final, realmente, si consideramos todo y lo paramos, pues nada más estamos viendo hasta el tiempo de los. Está bien. Entonces, y el equivalente es que, bueno, si integras más cosas, pues ya no deberías de tener contribución de lo que sigue, te quedas con lo que quedó hasta el tiempo t. O sea, toda la partición que vaya del Pn que corresponda a lo que vaya entre t minúscula y t mayúscula ya no va. Ok, entonces tenemos es medio tautológica quizá. Y no está tan fácil de probar, yo creo, si tomamos esto como definición, por ejemplo. Bueno, sí, quizás sí. Olvídalo. 5 es... aquí debo tener cuidado. Ok, lo voy a copiar. Si M y N son acotadas en L2, porque recuerden que podríamos tener una martingala local que tenga
momentos de orden 2 que se exploten, ¿no? De hecho, momentos de orden 1 que exploten. Entonces, pues nos regresamos. Lo que teníamos aquí nos estaba diciendo que esto era una martingala local. Pues si está acotado en L2, esto debería ser una martingala sin local, ¿no? Que sea uniformemente integrable. Entonces, M con N debería de ser una martingala sin local uniformemente integrable. Ajá. Y además, bueno, esto en particular te dice, bueno, en particular, pues es cerrada, ¿no? Si es cerrada, pues existe un límite último, y en particular, esto tiene sentido. El m, la variación cuadrática de m en el infinito, está bien definida como el límite como el límite de ponerle una t, ¿no? Estoy casi seguro de las m's con n's. Existe. Es integrable y satisface esperanza de m infinito con n infinito, pues ya sabíamos que el cuadrado era igual a la esperanza, era como la isometría, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, esperanza de m0 con n0. Esto hace que esto empiece en 0, evidentemente, es como considerar la diferencia, igual a, ¿okay? Más el término que parece como isometría, que es la esperanza de m con n infinito. Realmente toda la prueba, si la ven aquí, es nada. Todo dicen que ya está hecho. Y sí es cierto, miren, la prueba, pero más que el resultado, piensen que todos son equivalentes de la fórmula de la definición y de las propiedades que se satisfacen para la variación cuadrática. Por ejemplo, esta, sabían que es la definición de variación cuadrática, ¿no? Esa es la que dimos, me parece. Que esto es bilineal, pues también lo pueden, para que sea bilineal necesitan o sea, necesitan considerar que existe, para que vean que es bilineal, necesitarían hacer algo del estilo lambda m por n, mu, vamos a ponerle, da igual a lambda, mu, perdón. Que simétrica es evidente, ¿no? Que simétrica es evidente. Entonces nada más déjenme ponerle lambda mu más n con r, ¿no? Querrían ver que esto es lambda m con r y bilineal del otro lado. Pues si es simétrica, nada más necesito probar bilineal de un lado. Más n con r. Pues lo único que tienen que ver es que esto, si lo compensan este pedazo, bueno, el equivalente de lambda m más n con r, si lo compensan con este chunche de por acá, les queda una martingala, un semimartingala. Y eso lo van a sacar del hecho de que tienen una polarización. Entonces, todas estas propiedades van a venir básicamente de la polarización. Ahí les va la prueba. Así, la prueba de algunos, y ustedes van a agarrar confianza, y yo creo que van a decir, no, ya los que siguen, ya no. Por ejemplo, Para ver que esto es martingala local. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más agarramos m por n y le ponemos la definición de este chunche del medio. ¿Y dónde está? Pues aquí está. Menos esta cosa. Y aquí les va el truco de todas las pruebas. Pues esto también es un producto interno, muy bobo, pero es un producto interno. Entonces lo pueden escribir de la misma manera que esta cosa. O sea, esto debería ser igual a un medio de la misma cosa. Esto sería
que es m más n, menos m por m. ¿Saben qué? Ya déjame poner los cuadrados de plano. Esto va a ser cuadrado menos m cuadrado menos n cuadrado, ¿no? Lo que les queda, lo que le resta nada más es el doble del producto. Entonces está bien esto. Y le están restando esto de por acá. Esto lo factorizo. Me queda nada más esto menos menos esto de por acá y se me olvidó ponerles test. ¿Ok? Y pues ya, eso es lo único que necesitan, porque necesitan que esto sea martingala local y van a tener 3 pedazos, o sea, van a tener el pedazo que corresponde a m de t más n de t. Saben que esto es una martingala local, suma de martingalas locales, es evidente que es una martingala local. Entonces, cuadrado menos este chunche, m más n, por construcción es una martingala local. Martingala local. Luego van a tener menos, otra cosa, ahí les va. Esto va a ser m de t cuadrada menos, más o menos ven para dónde va la historia, ¿no? Pero solo lo voy a escribir completo porque les voy a encargar que hagan lo demás por ustedes mismos, porque no, o sea, nada más es creo que pérdida de tiempo en cuanto a la prueba. N de t al cuadrado menos nn, martingala local y martingala local, las tres. Sumas siguen siendo martingalas locales. ¿Sí? Y ya, eso implica que la cosa esta es martingala local. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Bueno, ¿tienen dudas? No, no. No. Perfecto. Miren, es que el resto son así, o sea, este otro mapeo que sea simétrico. Vamos a hacer ese y ustedes van a ver que ya, espero que me crean que el resto es evidente. Probar este. O sea, necesitan probar que, queremos ver que... Ah, no, de hecho es más fácil. Queremos ver que M, AM más B, vamos a poner AM más B, N más, con A tilde, M tilde, más B tilde, N tilde es igual a, está más fácil. Es igual a, a ver, ahí va. A con A tilde, M con M tilde. Profe, ¿puede dejar, o sea, en la segunda componente poner otro proceso, pues? Sí, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Ajá, para no hacer todo el producto. Entonces vamos a ver, primero notar que este es simétrico. Y eso es evidente porque pues, si hace martingala al m por n, pues debe hacer martingala a n por n, ¿no? Entonces, esta cosa es simétrica y queremos, o simplemente de la fórmula de polarización, qué burro. Es lo mismo, la fórmula de polarización es simétrica sobre las dos variables. Entonces, si hacemos esto con una R, por ejemplo, y le quitamos esta B para no hacernos bolas. Si hacemos esto nada más,
Entonces tenemos que, pues esto va a ser A veces M con R. Déjenme ver si sale directamente de la fórmula de polarización, más N con R. Y pues ya, sí sale. Porque esto debería de ser con la fórmula de polarización A veces, y pues ya, un medio de M más R cuadrado, menos N cuadrada, R cuadrada, y todo eso lo mezclan. ¿Debería ser la misma? ¿Quieren pensar? Sí. Lo único que tienen que hacer es polarización. Esto va a ser un medio de, esto va a ser M más R cuadrada, M cuadrada, R cuadrada, y el resto. Y esto está mal, perdón. Estoy empezado la A en México. Le ponen la, ¿qué cosa va aquí? N con R. Y ya. Me parece que está, este pedazo es esto de por acá, ¿no? A ver, déjenme notar que el lado derecho es esto. No, el lado izquierdo, perdón. Me equivoqué. Me va de nuevo. El lado derecho es este, ¿no? Y el lado izquierdo, creo que sí sale así, ¿verdad? Porque lo iba a hacer con la fórmula de Martingala, pero creo que es más fácil así. Y el lado izquierdo es la misma cosa con estas al cuadrado, que van a ser este pedazo al cuadrado, AM más N al cuadrado, perdón, más R, ¿verdad? Luego le restas los individuales y expandes. Entonces los cuadrados te van a estar dando A más N, este al cuadrado más este al cuadrado, estos ya están, ¿no? Y esos pedazos son... Profe, es que creo que iba a ser como una tautología o algo así, pero creo que sale más fácil simplemente con la primera propiedad del teorema, pues. O sea, mostrando que la parte derecha satisface que o sea, que la claro, resta de las cosas es martingala local. claro, sí, sí es más fácil ver eso, ya lo acabo de ver ahorita porque tenemos que expandir esto. Pensé Ajá, que iba a ser sí, porque en este caso tendría que probar la ley del paralelogramo, pues, para ver que es lineal, pues. sí, que no es un problema tampoco, porque se expanden, ¿no? Es a veces... O sea, los cuadrados se van a estar eliminando, ¿no? Estos pedazos, no, nada más nos van a quedar los cruzados, que los cruzados con estos nos van a dar, estos son los cruzados que quedan. Dame un segundito para tratar de terminar se anula con este. Debería de quedar esencialmente, pues es que lo puse mal, evidentemente, lo puse mal, entonces, era con los cuadrados, con estos. Así es, necesitas probar la ley del paralelogramo. Gracias. Entonces, pues vamos a terminar haciendo esto al final. Está mal. Vamos a escribir así si quiere. Sí. Entonces, sí, necesitamos probar la ley del paralelogramo, que no es la gran cosa tampoco, pero es más fácil con la propiedad de martingale. Pensé que iba a estar más fácil esto, perdón. Entonces, esta menos... Ya, sí lo voy a hacer así, nada más déjame terminar este pedazo. AM más N, AM más N. Sin improvisar, no me sale. R. ¿Okay? Entonces, pues aquí necesitaríamos ver que
O sea, la propiedad de estos es que hacían martingala al pedazo al pedazo que les queda dentro. Entonces, si queremos ver que este pedazo es igual a este, lo que tendríamos que ver es que este chunche de aquí satisface que exactamente, este satisface AM más N por R menos, o sea, técnicamente menos su variación cuadrática debería de ser martingala, pero aquí no le vamos a poner su variación cuadrática en sí, sino que le vamos a poner este de acá, que es la combinación lineal. Este menos esto es martingala local. Bueno, ahí hay un detalle. O sea, necesitaríamos ver también que si esto se satisface, entonces hay una única martingala cruzada, pero es también evidente porque hay una única martingala, perdón, una única variación cuadrática. Entonces, basta ver que esto es martingala local. ¿Y por qué es martingala local? Ahora sí, porque este pedazo debe de ser lo mismo que a cuadrada. ¿Esto es cierto, pues? Ahora sí, la fórmula que escribí mal antes, ahora sí está bien. Esto debería ser un medio de AM más N al cuadrado menos esto no nos servía realmente. Esto no nos va a servir. AM más N al cuadrado menos más R, perdón. Menos AM más N al cuadrado menos R cuadrada, ¿no? Ahora sí, como numeritos, expanden cancelan lo que tienen que cancelar y lo que les queda son este término y estos dos sin compensar. Ya les queda entonces que cada uno de estos términos, el cuadrado menos esta compensación, el cuadrado menos esta compensación, y así se van con todos, y todos esos deben de ser martingalas locales, y al final lo que les queda es una martingala local. ¿Está bien si me salto la cuantita? Bueno, vamos a ver. Entonces debería quedar, vamos a empezar a hacerla. A, M más N cuadrada. Dos veces el A. No, lo que estoy diciendo. Esto menos. Y tienen que quitarle, vamos a quitar, ay, perdón. Si le quitamos este pedazo y este pedazo de las martingalas totales, que son la variación del A y del R, son estos pedazos de acá, del AM más N y del R, o sea, AM más N es A. Y nos queda ya. Ah, pues claro. Claro. Y esto por otro lado es a veces MR más NR. ¿Okay? Y este pedazo va a ser a veces, y ahí van los términos, esto va a ser un medio de a veces M más R cuadrado. Entonces, al final, sí, esta es la propiedad que necesitamos. Esto es igual a esto, que es igual a esto. Entonces, no iba, perdón. Y es menos, a veces, M más R al cuadrado menos M cuadrada menos R cuadrada. Nos queda el otro pedazo, que es M más R al cuadrado menos M cuadrada menos R cuadrada. Ahí está.
Y ahora sí, este pedazo, cuando lo compensan con este otro, les queda martingala. ¿Sale? O si no, directamente de la fórmula, ahora que lo pienso, esto por otro lado era, da igual, que ya les queda la fórmula de que esto es martingala, ¿no? Esto implica que AM más N por R menos el chunche de por acá es martingala local. Y eso implicaría ya que, que estas dos son iguales. Implicaría que es la única que satisface eso, eso también lo tendríamos que probar. Para ver qué es la única que satisface, que es martingala local, pues la podemos ver a partir de esta otra propiedad que viene por acá. Lineal simétrico. Porque esta propiedad les implica que es el límite de este pedazo y ese límite está completamente determinado por M y N. Entonces es la única que satisface esa propiedad. Y para ver esta otra propiedad, basta ver que estas dos son el producto de la expansión de este pedazo, como m cuadrada, m más n cuadrada, menos n cuadrada, menos n cuadrada. Entonces eso les va a dar tres sumas y cada una de las sumas converge a la correspondiente variación cuadrática. Entonces de ahí sale la unicidad de la perdón, la unicidad de que es la única que satisface que esto es una función local. Ok. Estos otros dos tiempos se me hace que salen también directamente de este pedazo, porque, bueno, se me hace más o menos evidente, si esto lo paran, entonces dejan de contribuir para los términos que faltan para acá, y este otro también se me hace, vamos a probar el número 5, vamos a poner el número 3 y 4 de tarea, porque se me hacen relativamente simples. Y nada más vamos a enfocarnos en la propiedad de 3 y 4, en la propiedad de que, ok, si son acotadas en L2, entonces esto es una martingala 1. Ese más o menos es también trivial. Lo que es más, más poderoso es la fórmula de abajo. De hecho, esa es la que les quiero, no se las quiero probar, sino les quiero hacer énfasis en esa propiedad. Para ver esto, pues es evidente también por qué, porque M, si estas dos son acotadas en L2, pues entonces tienen que la suma es acotada en L2, y por lo tanto, o sea, esto ya es una martingala, ¿no? Acotada, local. Ahora solo basta ver que esto está acotado en L2, ¿no? Además, por las hipótesis. Bueno, por un lado, MN está acotada en L2, ¿no? Y además tenemos una propiedad que nos dice, por los resultados vistos antes,
sabemos que las variaciones cuadráticas de cualquiera de los dos, vamos a poner m acotada en L2, implica que la variación cuadrática, si le sacábamos esperanza y le ponemos supremo de los s menores o iguales que lo que quieran, s en total, perdón, era acotada, ¿no? Bueno, déjame ponerlo con el doble corchetillo. Esta cosa está acotada, ¿no? Y si esta cosa está acotada, análogamente tendríamos este otro con la n está acotado y con el m más n también estaría acotado. Este y este estarían acotados, ¿sí? Poner n, le está acotados, ¿no? N acotado en L2 implica que estas dos propiedades, y también la m cuando la sustituyen por m más n debería seguir en L2, acotada en L2, y por lo tanto debería satisfacer esta propiedad, m más n, s menor que infinito, y todos estos tres implicarían que la variación cuadrática, de hecho, satisface que el supremo sobre todas las s de la variación cruzada, perdón, está acotado, ¿no? Vamos a ponerlo. Esperanza del supremo sobre los s de la variación entre m y n, por polarizar, bueno, por la definición, de hecho, debería estar acotado. ¿Okay? Entonces, acotada, en L2 le puse, es en L1, perdón, es en L1, porque Cochicho Arts está acotada en el L2, ¿no? Acotan la L1 en términos de los productos de los dos L2. Entonces, acotada en L1 de manera trivialísima, entonces hasta por el supremo, y esto le significa que esto está acotada en L1, ya tienen la integrabilidad uniforme porque tenemos martinganes, ¿no? Entonces, van a tener esta propiedad por acá, va a ser una martingale uniformemente integrable. Y si es una martingale uniformemente integrable, sabemos que el límite va a existir, el límite lo llamamos semi-infinito. Es integrable porque está acotada en L1 y satisface se satisface esta propiedad, pues más o menos de manera análoga a antes, porque expandimos los productos como sumas de cuadrados. Entonces, ahora para ver esta propiedad, notamos que si estas cosas M0, si las dos empiezan en 0, por ejemplo, la esperanza del MN, no, de hecho, ni siquiera podemos estarlos en 0, podemos estarlos donde queramos, creo. Vamos a notar que pues nada más el M infinito, esperanza de M infinito con M infinito, o sea, son directas, pero se tienen que hacer las cuentas, por eso me estoy trabando un poquito. Esto sería la esperanza por, pues nada más por cuentitas del cuadrado menos los cuadrados, el cuadrado de la suma menos la suma de los cuadrados, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Okay? Y ahora sabemos que todos estos satisfacen esta especie de propiedad isometría. La esperanza de este pedazo debería de ser lo mismo que un medio de, ¿cómo era esto? El inicial al cuadrado, ¿no? Esperanza del inicial al cuadrado, más la propiedad de isometría que nos estaba diciendo que esto nada más era la esperanza del producto interno, perdón, una especie de variación cuadrática, esperanza de m más n, perdón, infinito. Y ahora aquí les va a hacer, ay Dios, infinito.
Y el resto lo mismo, ¿no? O sea, aquí menos tan. Es mucho más fácil de explicar, ¿no creen? Siento que lo estoy aburriendo, pero porque no alcanzo a escribir suficientemente rápido. O sea, son directas todas las pruebas. Pero pues tengo que hacer limón. Y ya, juntas todos estos tres y esos están dando precisamente la variación cuadrática, la esperanza de la variación cruzada, perdón. Y estos otros, pues nada más por expandir el producto, o sea, lo que les sobra son los cruzados, ¿no? Los M infinito por... ya ven, ya me estoy equivocando. Estos son ceros. Entonces nada más les quedan los M0 por M0 dos veces. Cancelan esto y exactamente la esperanza de M0 de M0. Multiplicado, o bueno, restado sumado con la esperanza del esto que da por polarización a la M. Bueno, técnicamente da el límite, pero pues este es límite de una suma, lo meten y les queda al final esto. ¿Sale? Esencialmente esa es la prueba. Les voy a poner a que lo terminen, obviamente, de tarea, pero creo que no hay mucho que falte. ¿Tienen alguna duda de alguno de los pasos? No, creo que todo está claro. Perfecto. Perfecto. Algunos ejemplos de esto. Como les decía, podríamos considerar si estas M y N son, o sea, ya lo dijimos antes, pero si M y N son integrales estocásticas, pues tenemos ya una formulita de cómo hacer esto, USBDS y N tilde, pero ahora sí y M y N, perdón. Es otro proceso que sea integral de una B, por ejemplo, BSBDS, pues tenemos una formulita para la variación cruzada. La variación cruzada va a ser bien simple, ¿no? O sea, la variación cruzada debería ser M con N es igual a, y hacen todo el chunche, ¿no? O sea, deberían hacer un medio de Ay, perdónenme, ha sido una clase de escribir la misma fórmula de polarización 40 veces. M, M, N, N. Pero esta ya la tiene, ¿no? Esta es la variación, nosotros vimos que la variación cuadrática de una integral estocástica era precisamente este chunche, la integral, la integral del kernel, ¿no? O sea, esta iba a ser la 1 medio de integral de 0 a t, y esta cosa nos debería quedar de u más b al cuadrado, bueno, us de s cuadrado, de s, bueno, va a ser de s al final, y luego les queda aquí el u cuadrado y el b cuadrado, y luego integran con respecto a eso, y evidentemente nada más la integral del producto, ¿no? Pues nada más le sobra el cruzado, que es un SBDS. Entonces, como ven, este pedazo es una especie de producto interno, ¿no? De hecho, es una manera de introducir a la integral estocástica, como la que te satisface la isometría. Básicamente lo que queríamos era que satisfaciera la isometría, entonces es una manera de introducir la integral estocástica, es precisamente como la cosa que te satisface que, o sea, si tienes una U, entonces tienes una función que te agarra la U y te la manda a una variable, a un numerito, y ese numerito, como tiene una estructura de espacio de Hilbert, debe ser el único que satisface la isometría. Finalmente tenemos una proposición que no estoy seguro que vayamos a usar, o sea, está hermosa, pero no estoy seguro que vamos a usar. Entonces, yo creo que la voy a dejar puesta ahí, la uso cuando sea que la ocupemos, pero realmente no se me hace que valga la pena probarla. No estoy seguro, no estoy seguro, a lo mejor sí. No, sí la ocupamos, ya recordé para qué la ocupamos, sí la vamos a ocupar. Entonces, sí, supongo que la vamos a ver. Ah, y otro ejemplo 1 y el ejemplo 2, pues es uno que quizás se nos salga un poquito del régimen que tenemos. Vamos a suponer que tenemos dos brownianos independientes. Suponer que M es un browniano, M y N son brownianos independientes. ¿Cuál es la variación cuadrática entre M y N? Ay, está tan fácil, ¿verdad? Pues debería ser cero, ¿no? Que son independientes.
La verdad, yo no tengo una intuición muy básica, muy fuerte acerca de por qué esto es cierto. La interpretación que yo tengo, porque eso es básicamente todo el truquito que me he sabido en toda mi carrera, es que la variación cuadrática la variación cruzada, perdón, es aproximadamente la suma de sobreparticiones, que no lo voy a poner, de m de ti menos n de ti menos 1. Y lo que me acuerdo yo, la manera en la que me acuerdo yo de estas cosas, o sea, no, es una intuición, no le estoy diciendo la prueba es más sencilla hacer de la otra manera. Pero lo que me da intuición es que básicamente, si recuerdan, estas sumas se iban a la esperanza. Y pues, esa era la prueba, de hecho, que hicimos de ver que la variación cuadrática del browniano, en este sentido, se iba a la p, nada más. Y para mí, el hecho de que se vaya a la esperanza, si son independientes, pues entonces se debería de estar yendo también la esperanza de estos productos, que es cero, ¿no? Entonces, para mí, esta es la intuición. Esta es mi intuición. Bueno, que esto es aproximadamente la suma de las esperanzas de estos pedazos, que es cero. Pero eso es porque ya me sé la prueba, o sea, porque estoy más o menos encariñado con la prueba de la variación cuadrática del browniano. Porque yo sé que esto se va a la esperanza. Y de hecho también lo pueden ver, esta podría ser una manera de probarlo. O sea, ustedes también saben que estas cosas, si las ponen en m más n, que sigue siendo un browniano reescalado, pues esa cosa debería de ser aproximarse a su media, y cada uno de los otros términos de la polarización también deberían de aproximarse a su media. Por lo tanto, esto se debería aproximar a su media. Entonces, esa es una manera de probarlo. Y otra manera de probarlo es una manera quizá más directa de probarlo. Es que pues ver que esta cosa es una martingala. ¿Qué debería de ser esto? Esta es una martingala. Menos 0 es una martingala. Y eso se sigue de qué? De la independencia. O sea, cuando tienen m más n, o sea, con n de t más h, por n de t más h, pues les componen. No sé si se acuerdan de la propiedad de martingala del browniano, pero era algo así. Si sacaban esperanza de esto condicional a f de t, lo que hace siempre para un browniano es interpolar. Es poner el pedacito que falta, y estos pedacitos les van a dar un producto. ¿Estoy bien así? Sí. Más m de t multiplicado por el mismo término, pero con las n's. Condicionado. Entonces esto nos va a dar lo que queremos, que son estos dos, más varios términos. O sea, van a estar este término con este. Y lo que harían es que lo sacan, pum, de la integral, y les queda 0, ¿no? Misma historia con este y este. Lo sacan de la integral, y la esperanza de este pedazo, como son pues independiente del pedazo de por acá, les queda 0. Lo único que les falta es la esperanza de estos dos. Ese ya no es 0 en general, ¿no? O sea, ese es independiente del pedazo de por acá, pero ya lo voy a poner arriba. Siento que luego me equivoco en estas cosas, pero es que siento que a veces no quedan claras, por eso. Entonces estos dos se van a hacer trivialmente. Por la independencia, ¿no? Y el que no les queda tan fácil es este de por acá. Ahí está, perdón. O sea, para empezar le pueden quitar este pedazo por la independencia. Se lo quitamos. Y esto, pues ya no está tan fácil, ¿no? Porque esto debería de verse más o menos como la esperanza de la covarianza entre los dos procesos.
Y por independencia, saben que la covarianza debe de ser 0. Y esto es por independencia. Y en general también les da un hint de cómo hacerle con el caso en el que tienen brownianos que están correlacionados. Por ejemplo, si tuvieran un tercer browniano que fuera M más N, por ejemplo, o rho M más N, entonces por ahí debería de salir el coeficiente de correlación. Entonces esto también les da una pequeña probadita de cómo manejar, o bueno, de cómo calcularle estas variaciones cuadráticas cuando son brownianos correlacionados. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Ok, ejemplos. Y luego viene este teorema que nos va a servir, creo que esencialmente solo vamos a ocuparlo para la fórmula de Ito. No estoy seguro de que vaya a haber otro punto en el que lo vayamos a usar. Otro ejemplo, perdón. Si son martingalas ortogonales, entonces, pueden hablar de martingalas ortogonales cuando la variación cruzada es igual a 0. Entonces, aquí está, vamos a poner definición. Vamos a decir que M y N son ortogonales si este producto de variación cruzada es igual a 0, lo cual es equivalente a que M por N sea una martingala local. Oh. Bueno, en particular si tenemos el caso anterior, en el que M y N son probabilidades independientes, entonces son martingales ortogonales. Miren, hay un detalle medio curioso. No sé si se acuerdan de la Hay un fórmula. ejemplo que diga, hay un ejemplo en el que los productos, bueno, M y N son martingalas locales, pero su producto no lo sea. Sí, casi cualquiera. Por ejemplo, uno bien sencillo que sería browniano. Que sean martingales locales, por ejemplo, browniano. Ajá, ese es el mismo. Por ejemplo, M igual a N igual a B. Implica que M y N son martingalas locales. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero el producto no lo es. De hecho, es rarísimo que eso pase. Y eso pasa exactamente cuando son, ¿cómo se dice? Ortogonales nada más. O sea, es una propiedad más o menos fuerte. Pero es posible. Ok, el detalle, lo que se me hace es al revés. O sea, lo que ese es el comentario que iba a hacer. O sea, esto da una intuición de que para mí esto es como medio especial, ¿no? O sea, que sean 0 el Producto Interno es más o menos especial. ¿Ustedes han visto la notación de que son independientes por esto? Esto verlo como que son independientes. Esa nunca me ha gustado mucho, esa notación, porque ese mismo simbolito se usa luego para denotar que dos vectores son ortogonales. Y en este sentido, pues lo que nos está diciendo es la propiedad de que son martingalos ortogonales. A mí me da mucho el feeling de que son como independientes, lo cual es incorrecto, ¿no? Pero en este caso coincidía, ¿no? O sea, si eran martingalas locales, o sea, si eran brownianos independientes, entonces
tenían esta cruz igual a cero, ¿no? La variación cruzada era cero. El recíproco no es cierto, ¿no? Pero sí es cierto cuando tienen, por ejemplo, procesos gaussianos. O sea, si estos hubieran sido todos procesos gaussianos que fueran martingalas, existen martingalas que no son brownianos, martingalas gaussianas que no son brownianos. Si hubieran sido martingalas y satisfacen eso, entonces son independientes. Y la razón es bien simple, que es esta misma intuición, ¿no? Que la esperanza sería el producto interno. Entonces, saben que los productos internos, las covarianzas, si es iguales a cero, les satisface una propiedad o sea, ortogonalidad para los casos gaussianos les da directamente independencia. Pero lo que les quiero decir es que no se vayan con la finta de que esto les implica independencia. Es lo único que les quiero decir. Les implica ciertas propiedades medio de independencia en cierto nivel, pero no es independencia. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a terminar con... todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a poner esto como proposición. Vamos a ponerlo nada más como herramienta por el momento. Vamos a ponerlo como herramienta por el momento y después hacemos la prueba. La integral de dos procesos HDS, bueno, necesitamos que sean procesos medibles. Voy a ponerle nada más así, medibles. Y entonces se sigue esto. Esto da, de hecho, bastantes cosas interesantes. Miren, primero, la integral de cero a infinito del HDS. O sea, piensen que estos posiblemente podrían ser infinitos, ¿no? O sea, por eso les pusimos nada más medibles. La variación cuadrática, miren, esto es que les voy a poner una cosa que a lo mejor... Les voy a poner la fórmula y ahorita las explico. Y no sé escribirla de otra manera. Esta es la medida asociada a la medida asignada MNS. Y ahorita les digo por qué esa es una medida asignada. ¿Okay? Entonces, o sea, en particular necesitamos que esto sea la variación esta es la variación finita, lo cual se me hace que no es evidente. Pero ahorita les explico por qué es cierto. Para empezar, es cierto porque esta igualdad les va a dar algo. Esta igualdad se las va a implicar. Desigualdad, perdón. ¿Ok? Entonces, para empezar, observación, esta cosa les define una medida asignada. ¿Por qué? A ver, vamos a poner esto se llama teorema de Kurita-Watanabe, uno de los clásicos. Casi no lo uso yo. Casi no lo uso, pero la manera en la que lo usa es que casi siempre uso más bien fórmula de Ito. La manera en la que usas es que fórmula de Ito a veces te da unos errores. ¿Se acuerdan que en la fórmula de Ito clásica teníamos luego fórmula de Ito multidimensional, de hecho? La fórmula de Ito clásica teníamos términos que eran como cuadráticos que tenían que ver con la variación cuadrática, ¿no? Entonces, para controlar esos términos, para martingalas generales necesitas este tipo de aproximaciones de cuadro. Pero ahorita les va, o sea, ahorita les digo cómo va todo esto. Ok, para empezar, nota 1, esta cosa define una medida asignada o un proceso de variación acotada. Pues la fórmula, porque la fórmula está dada como suma de procesos de variación acotada. Entonces, ¿cómo era? Va a ser.
Perdónenme, así es el asunto. Ok, variación acotada. Variación acotada y variación acotada. Entonces, esto les da un proceso de variación acotada. Por eso es que estamos hablando ya de por sí de un término de este tipo. Además, podrían pensar que si escogen estos HS y KDS como indicadores en un intervalo, pues esta cosa les va a estar acotada por las variaciones cuadráticas que saben que son una cosa integrable, ¿no? O sea, les va a dar variación finita al final. Entonces, eh, entonces, pues ya, eso es todo. Y esto es aleatorio. Entonces, casi seguramente. Pues es más del estilo de análisis, yo creo. ¿No? O sea, aquí no hay esperanzas ni nada, son todas exactas. Lo que sí es que muchas veces se tienen muchas situaciones salen deterministas. Bueno, en muchas, no todas. Ok, les voy a hacer el bosquejo de la prueba y la prueba bien la hacemos cuando la necesitemos. El bosquejo de la prueba a mí se me hace bien heurístico. Miren. Ahí. Eh, Primero tomamos las funciones, o sea, el paso 1 es tomar funciones fáciles. Profe, solamente para fijar ideas, porque me confundo un poquito la notación, eso de valor absoluto de D y esa cosa. O sea, valor absoluto de D de esa variación cruzada es simplemente como, si se va a la fórmula de polarización, es tener, o sea, tener todo esto, más que el lado derecho es poner a la variación de m más n más, más d por la variación de m más d la variación de n. No, porque hay circunstancias en las que esto puede ser positivo aun cuando estos son positivos. O sea, tú lo que dices es que le cambias estos por mases, ¿no? Ajá, para obtener el valor absoluto de la... Sí. No, el valor absoluto es un poquito distinto. Mira, vamos a poner una pequeña nota. Es Supón que tienes una función, lo que sea, vamos a ponerle un U, que es un proceso estocástico US. Entonces, y tenemos ¿cómo pondremos? F, sí, F, que sea FS, que esto sea un proceso de variación finita. Ah, Profe, ¿no sería la... ya ¿No me sería acordé, la... tienen que ser como las medidas perpendiculares, no sé cómo se les dice, pues. Sí, en la parte, las medidas positiva y la medida negativa. Ajá, Ajá, ok. así es. Sí, es eso. ¿Qué ibas a decir, Uriel? Ahorita te lo escribo, espera. ¿Qué vas a decir? Ah, no, solo eso. O sea, que en efecto, o sea, yo lo estaba pensando como las medidas, la suma de las medidas positivas y Así negativas, es, ¿no? así es. Si es un proceso de variación finita, entonces esto implica que existen medidas mu f más y mu f menos, tales que satisfacen que la f de s debe de ser la integral de 0 a t. Vamos a ponerlo así. Integral sí, vamos a ponerle de 0 a t, pero creo que aquí lo tenemos que poner así. De la mu o bueno, más fácil, ¿verdad? Mu más f de 0 a t menos mu
menos F0T. ¿No? ¿Estoy bien así? Sí, así es. Entonces, lo que quiero decir cuando digo que integro con respecto a F, integral con respecto a F es, igual ya vi que ya lo tienen, pero lo voy a terminar de escribir. F de S o DFS, vamos a ponerle. Cuando digo eso, a lo que me refiero es a que es la integral de 0 a t de UDS mu df ds más, ¿no? Aquí le cambias el signo. Pero básicamente necesitas que crezca, o sea, son las partes que te dicen cuando crece, pero cuando decrece también, crece gracias a este y decrece gracias a este. Entonces, no es nada más, o sea, tienes que ver cuando fluctúa de creciente a decreciente y eso te va a estar dictando la F menos. Menos F de S. ¿No? Lo único que hicimos fue cambiarle este puesto. Sí. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, sí. Entonces aparece una acotada. Y lo que sí es que cómo sabes que esto se vale, ¿no? ¿Cómo sabes que es de variación acotada la cosa? O sea, bueno, a mí se me hace no tan trivial y la manera en la que lo veo es que esto por polarización es la suma de tres pedazos que son de variación acotada. Y son de variación acotada porque vimos que son de variación acotada. Porque son crecientes, perdón, son procesos crecientes. La definimos así. Y los procesos crecientes te definen una medida siempre. O sea, podría darte una medida infinita, pero si estas cosas son finitas siempre, pues entonces te dan una medida finita. Ok. Entonces, ¿en qué estamos? Creo que en la prueba, ¿no? O sea, la prueba tiene dos pedazos. O sea, el paso uno es muy parecido a lo que hacemos siempre en la clase, que en probabilidad creo, ¿no? El paso uno es considerar los casos fáciles. Es el caso más fácil, es en el que H y estas son indicadoras de un solo intervalo, ¿no? O sea, HDS es igual a KDS igual a la indicadora de un intervalo. Vamos a ponerle 0. En ese caso, la desigualdad en este caso se tiene que querríamos probar que la integral de 0 a infinito de esta cosa, HDS, KDS, pues debería ser simplemente de MS. ¿Está bien así? Esto pues, sería simplemente la medida que les puse, pero en el intervalo 0t. O sea, esto debería ser más integral 0t del de ns. ¿Y qué es esto? Pues esto, si se acuerdan, era básicamente la suma de los... o sea, esto intuitivamente debería ser aproximadamente, pues ¿cuánto vale? Un incremento de esto, de acuerdo a nuestra formulita, debería ser suma sobre una partición. Miren, déjenme ponérselo acá. Miren, el producto es la suma sobre una partición de productos de este tipo. Entonces, una diferencial de esto va a ser uno solo de los incrementos. Esa es la intuición. Entonces, debería ser que esto es aproximadamente la suma de los incrementos cuando tienes una partición de el incremento ti menos 1 con esto, menos n de ti, n posiblemente multiplicado con n de ti menos 1, n menos n de ti, perdón, ti, n menos n de ti menos 1, n. Y el detalle está en que le estás poniendo un valor absoluto, entonces aquí le tienes que poner un valor absoluto. Pero pues esto ya lo deberías de saber hacer porque por Cauchy-Schwarz se reduciría a la suma de estos, de 1 hasta pn, de los
un medio. Y esto es básicamente ya lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ese pedacito, bueno, y esto es, de hecho lo podemos ver menor o igual directamente, sin el igual. Menor o igual directamente que, que la raíz cuadrada de la variación cuadrática en el. Ok, sería algo de ese estilo. Ahora, ese es el primer paso, a ver, el segundo paso. ¿Está más o menos claro esto? ¿Tienen duda? ¿Y cómo lo formalizan? Miren, ¿cómo formalizan Aquí usamos polarización. Se formaliza usando polarización. Formaliza uno usando polarización. Y segundo, usando que esta cosa, m con m, debe de ser es aproximadamente, o es el límite sobre las particiones del MTI menos MTI menos 1 n. ¿No? Entonces, pues ya usan el límite se va a los tres términos que les aparece de la polarización, y luego juntan los tres términos y les queda nada más por aquí. Es el mismo truco de siempre, ¿no? Entonces, así lo hacen, esto debería ser límite, esto como límite, y cada uno de los términos de aquí está acotado por estas cosas. Esa es la prueba. ¿Okay? El paso 2 es hacer un poquito más complicado esto. Es hacemos que HDS sea igual a FDS KDS. Y que esta cosa sea una indicadora de A a B. ¿Okay? Y por el mismo argumento lo que ves es que lo que ves es que la integral de un intervalo AB de estas cosas, de M, N, S, pues debería estar acotada. Esto es valor absoluto. Vamos a poner el valor absoluto, supongo que aquí. Ok, que esta cosa debería estar acotada por pues lo mismo, o sea, hacemos lo mismo, nada más que las particiones ahora van a ser particiones, en lugar de tomar particiones de un intervalo 0 a t, vamos a tomar particiones de un intervalo a b. Les va a quedar lo mismo, la variación cuadrática, pero en el intervalo a b. Entonces, al final lo que les queda es que esto es menor o igual por un argumento análogo. Esta cosa les queda menor o igual que la raíz cuadrada de la integral de la m, o sea, les queda esencialmente m en b menos a, mismo chunche para el lado derecho. Y esto ya les va a dar un hint de cómo va a salir al final, o sea, esto es mn, ¿no? Y esto es exactamente la integral, esto ya les va a dar todo el hint. De a b del dm cuadrado. Entonces, ¿cuál piensan que va a ser el paso siguiente?
sea, probaron que esto es menor o igual que esto cuando tienen un... algo. A ver. Paso 3 es hacer lo mismo, pero extendido para cualquier Borel. ¿Ok? Y lo siguiente es, ya es que lo tienen para cualquier Borel, el paso 4 sería probar para funciones simples. ¿Sí, así? Sí. Probar para funciones simples. Y luego hacer un argumento de aproximación para probar en general. Y esto va a ser relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque todas las aproximaciones que necesiten las pueden sacar directamente de la fórmula de polarizaciones, de las fórmulas de por acá. Entonces, por ejemplo, cuando pasan, este paso es idéntico al que ya hicimos, este paso es idéntico al que ya hicimos. Y cuando quieres hacerles integrales sobre una A, lo que sabes es que puedes integrar sobre las funciones, eh, no, a ver. Pues está más fácil porque esto, si tomas el conjunto de intervalos, te van a formar un pi-sistema. Entonces pueden considerar todos los elementos A que satisfacen esta propiedad, que satisfacen la desigualdad, y puedes ver que contienen un pi-sistema que genera todo. El pi-sistema que puedes tomar son los intervalos. Y ya, directamente este implica... el paso 2 implica el paso 3 trivialmente, y para probar el paso de las funciones simples, pues es más o menos fácil, porque si tienes dos funciones que son, ¿cómo pusimos H y qué? H y K, o sea, si H y K son sumas de alfas con intervalos, y la K es lo mismo, pues al final vas a tener que analizar cuando haces el producto de las H's con las K's, pues te sale una suma más grande, pero al final son indicadoras, o sea, son funciones nada más, y lo que te queda para integrar son indicadoras dobles, ¿no? Y las indicadoras dobles de intervalos siguen siendo indicadoras de intervalos que caen dentro de este mismo régimen. Entonces, así haces la aproximación, y la aproximación la puedes hacer uno por uno, y después cada uno de los términos le aplicas un Cauchy-Schwarz y te sale la desigualdad que quieras. Y el argumento de aproximación es, pues, se vale la desigualdad. O sea, el problema es que el detalle es que no hay un límite involucrado. O sea, esto se vale ya para cualesquiera K y S que satisfacen algo. Entonces, pues haces el mismo argumentito de que si son procesos medibles, haces una convergencia monótona por abajo y te quedan convergencia monótona para sacas límite y te queda acotado por este pedazo por acá. Entonces, realmente no hay mucha ciencia ya en lo que falta, pero no quiero encargárselos de tarea porque no estoy seguro de que lo usemos. ¿Cómo andan ahorita de tareas? ¿Tienen exámenes o algo así? Bueno, Pues vamos a tener examen de finanzas este fin de semana. no, entonces no, mejor que hagan su examen de finanzas, esto lo vamos a usar una vez. Sí es bien importante porque lo vamos a usar. Creo que lo usamos para la fórmula de Ito. Mejor no lo prueben, lo dejamos sin tarea por el momento, y el lunes que ya tengan hecho su examen, los encargo de la tarea chiquita para los miércoles. Entonces ya es todo. Ahora sí, ¿hay alguna duda, cualquier cosa? Yo nada más una, pero creo que Dime, a lo mejor es medio boba. échale. ¿Por qué
necesitamos como hacer un argumento de clases monótonas. O sea, ¿de qué nos sirve probarlo para todo boreliano? Sí, eso estaba checando ahí, no es necesario probarlo para todo. Con los intervalos debería ser más que suficiente. Es que estoy copiando el argumento de, no, claro que necesitamos, no, claro que necesitamos cualquier boreliano, pero porque son funciones simples, es que aquí me equivoqué. El paso 4 no es así. Paso 4 es así. Es que recuerda que no estamos con integrales de Ito, estamos con integrales de Lebesgue. Gracias, Uriel. Sí, tienes toda la razón. Sí, pero la intersección de dos de estos va a seguir siendo la indicadora de un boreliano. Gracias. Sí, no tienen que ser necesariamente intervalos. Sí, gracias. Sí, porque al final lo que necesitas es aproximación de una función medible, positiva, y esas no sabes que las puedas aproximar con intervalos, sabes que las puedes aproximar con simples que son la preimagen de los conjuntos de nivel. Ya. Es como para que tenga sentido hablar de esta integral cuando estamos con simples, ¿no? Con funciones simples. Así es. Bueno, con funciones simples, ¿no? Así es. Es que va un poquito, hasta yo me fui con la finta. Lo que hemos hecho es esto no tiene que ver con proba, yo creo, ¿no? ¿O hemos usado proba en algún momento? Según yo, ¿no? ¿No? O sea, todos los Creo argumentos... que no, pero eh, la covariación cuadrática es de variación finita. Sí, porque, Ah, es que porque son entonces, crecientes. sí, creo que se puede utilizar, ¿cómo se llama? La regularidad de las medidas sigma finitas para esto. O sea, se prueba para un intervalo, Ah, sí. después No, se puede... eso es otro rollo, sí. Estoy de Ujú. acuerdo. Eso es otro rollo. Sí, marginalizarlo a un intervalo finito. Sí, claro, gracias, Emanuel. Porque el resultado nos está hablando de esto. Gracias, Emanuel, sí. Pero igual, es lo mismo suponer que esto es finito y después extiendes al caso infinito. Sí, gracias. De hecho, toda esa cajita la puedes meter dentro de la aproximación con simples, ¿no? Porque las simples no, porque te pueden quedar infinitas las simples. No, sí. Dice, restringe a un intervalo. Sí, es importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, pues entonces mucha suerte con su examen y nos vemos el lunes.